A continuación tiene la palabra Juan Carlos Alonso Encinas, que nos va a hablar del proceso de restauración. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto esta invitación, y en concreto al Comité de Energía y Recursos Minerales, esta invitación que le cursa Endesa para hacer una presentación de los trabajos que hemos llevado a cabo en el Centro Minero de Aspontes. Quiero también, antes de nada, transmitir y pedir disculpas por las posibles limitaciones que en la materia yo puedo tener. Ser ingeniero industrial y asumir la responsabilidad de la dirección minera de Endesa, una empresa con la larga tradición minera que tiene, siempre impone respeto. Por tanto, de antemano pido disculpas a mis limitaciones. También, y por comentar las presentaciones anteriores, siempre, y bueno, ya en tono coloquial, siempre hubo una gran rivalidad entre lo que era mina y central. Lo cierto es que la central no hubiera existido sin la mina y la mina no hubiera existido sin la central. Pese a esa calidad del lignito, esa mala calidad, que Miguel, que es de una generación muy posterior, no vivió, fueron capaces de quemar 267 millones de toneladas de carbón, de aquel carbón malo, pero lo quemaron. Sin más, empiezo con mi presentación del proceso de restauración de la mina de Aspontes. Sí, si queréis. ¿Me dejáis el mando, por favor? Yo creo que se ha ido... Esto funciona. Bueno. Cuando hablamos del proceso de restauración medioambiental de la mina de Aspontes, necesariamente es obligado diferenciar la restauración del propio hueco minero, con su solución específica, de la restauración de las dos escombreras, la exterior y la interior. En su conjunto estamos hablando de una zona restaurada de 24 kilómetros cuadrados. Para poner esto en dimensión, 24 kilómetros cuadrados es la superficie que abraza la M30 madrileña, para poner en situación el proyecto. La escombrera exterior, empezamos por ella. La geometría del yacimiento, junto con las desfavorables condiciones geotécnicas, sobre todo del talud oeste, no permitieron lo que era habitual en cualquier proyecto minero, iniciar una mina en el propio hueco que ibas generando, iniciar una escombrera en el propio hueco que ibas generando hasta el año 1999. Esto obligó a construir una gran escombrera exterior que alojase hasta dicho año, es decir, durante 25 años, todos los estériles de mina junto con las propias cenizas que producía la central al consumir el lignito extraído. En total estamos hablando de 720 millones de metros cúbicos de material almacenado sobre una superficie de 1.150 hectáreas, que dio lugar a una elevación sobre el terreno original de 160 metros. El laboreo de la escombrera se desarrolló entre los años 1976 y 2002 y su restauración finalizó en el año 2006. La escombrera interior, que como os decía, inicia su laboreo en el año 99, dura hasta el final de la mina, hasta el año 2007. Y en ella alojamos 93 millones de metros cúbicos de material. Con el llenado del lago, que luego veremos, en su mayor parte ha quedado sumergida. Únicamente presenta una superficie emergida de unas 40 hectáreas. El objetivo principal de la escombrera exterior, lógicamente, era albergar los estériles de mina junto con las cenizas de la central térmica. Era fundamental, por tanto, de cara a su consolidación, realizar una buena gestión de los procesos erosivos, teniendo en cuenta la alta pluviometría que se registra en la zona, y para esto fue necesario realizar un diseño óptimo de todos los drenajes. Debía conseguirse que flora y fauna tuvieran un asiento definitivo en este nuevo hábitat. Para ello fue de vital importancia recolocar hasta 2 millones de metros cúbicos de tierra vegetal que previamente habíamos almacenado durante la excavación del hueco minero. Este era el flujo de materiales en el conjunto mina central escombrera. El estéril extraído se encaminaba hacia la escombrera a través de un complejo nudo de transferencia
y una tupida red de cintas transportadoras que finalmente lo hacían llegar hasta las apiladoras de gran tamaño que lo depositaban sobre el terreno. En el nudo de transferencia se gestionaba indistintamente lignito, estéril o cenizas, con 3 posibles orígenes destinos: mina, escombrera o central. Desde el nudo de transferencia que os comentaba, estériles y cenizas se dirigían hacia su deposición final sobre taludes y terrazas a través del sistema de cintas. El sistema de cintas, que era ripable, es decir, podía moverse bien radialmente o bien por traslación, alcanzaba los 30 kilómetros de longitud. Las apiladoras, de 1.400 toneladas, descargaban el material, eran montadas sobre orugas para facilitar su movimiento en una zona de alta pluviometría con terrenos arcillosos. De esta forma, reducíamos la presión que ejercía sobre el suelo a tan solo 0,7 kilos por centímetro cuadrado. Su longitud era 160 metros y el brazo de descarga tenía 60 metros. Su rendimiento podía alcanzar los 5.000 metros cúbicos de material por hora. En total eran 5 las apiladoras existentes. Sobre las superficies creadas en taludes y plataformas, y tras su disposición selectiva, una disposición selectiva de los diferentes materiales para conseguir terrenos estables, se depositaba una generosa capa de tierra vegetal para conseguir suelos fértiles que desarrollaran una cubierta vegetal que atenuara los procesos erosivos. En total fueron 2 millones de metros cúbicos de tierra vegetal recuperados de zonas ya explotadas por la mina, las que se depositaron en la escombrera. Los taludes se planificaron con inclinaciones máximas de 20 grados y las plataformas de entre 60 y 100 metros con pendientes de 2 grados para facilitar las escorrentías. El diseño era, desde el punto de vista paisajístico, acorde con el entorno. En esta secuencia fotográfica de los años 91, 92, 95 y 2006, se puede ver la evolución con el paso del tiempo de la restauración realizada. La intención era tapizar rápidamente, primero con herbáceas, después con matorral arbustivo y posteriormente con arbolado. La buena asociación terreno-vegetación, además de frenar la erosión, como decíamos antes, mejoraba la calidad del agua de escorrentía. A lo largo de los 22 años de trabajos se habían realizado 6.000 análisis físico-químicos de tierras y aguas, se aportaron 40.000 metros cúbicos de abonos orgánicos, 500.000 metros cúbicos de abonos químicos y 120.000 kilos de semilla. En la escombrera exterior existe una vasta red de caminos y pistas, 67 kilómetros totalizan, que facilitan los accesos ante cualquier emergencia a la vez que hacen de cortafuegos. También dispone de un total de 56 kilómetros entre canales y cunetas que recogen las abundantes aguas y que sirven para mitigar la erosión. El resultado final, 1.150 hectáreas completamente restauradas en las que se ha creado una diversidad de hábitats, bosque, matorral, pradera y zonas húmedas, que ha sido aprovechada por la fauna que ha colonizado progresivamente la escombrera. La superficie es equivalente a 10 parques del Retiro. El total de árboles plantados asciende a 600.000, más de 10 veces los censados en el Parque del Retiro. Y las zonas de humedales cubren una superficie de unas 46 hectáreas, que vienen a ser 6 veces y media el estadio Santiago Bernabéu. El calderón, como es más pequeño, no lo he querido incorporar. Perdón, a los atléticos. Bueno,
En la escombrera exterior habitan de manera temporal o permanente cerca de 180 especies diferentes, algunas de ellas protegidas. 3 especies de peces, 9 de anfibios, 5 de reptiles, 133 aves y 30 mamíferos. En la imagen podemos ver el cernícalo patirrojo, que por cierto no se había observado en la zona, no se había avistado hasta creada la escombrera. Esta foto es relativamente reciente. Aníbal, que no nos acompaña, fue el autor, creo. Respecto a la vegetación, el censo de plantas asciende a 217 especies entre herbáceas, arbustivas y arbóreas. Ahí podemos ver una nutria, también un lobo. En fin, diferentes corzo, jabalí, diferentes especies. En cuanto a la escombrera interior, sobre la superficie emergida y en la zona más próxima al pueblo, se construyó una playa de arena de 30.000 metros cuadrados que desde el año 2012 está abierta al baño, que podéis ver en la imagen. También el lago ha albergado diversas pruebas náuticas. En otra parte de la superficie emergida de la escombrera interior también habitan, como testigos mudos del pasado, los restos de la maquinaria utilizada en la mina, excavadoras y apiladoras, esperando su turno para un nuevo destino, bien sea para ser reutilizadas, como nos comentaba José Antonio, en otro proyecto minero, o, si eso no fuera posible, pues para su demolición definitiva. Pasamos ahora a hablar de la restauración de lo que es el hueco minero. Más de 30 años de laboreo minero dejaron una superficie afectada similar a la de la escombrera, 1.150 hectáreas, y un hueco excavado de casi 900 millones de metros cúbicos. La profundidad máxima del hueco alcanzó los 288 metros. Ya en el estudio de impacto ambiental que se presentó a la Administración en el año 83, 24 años antes del cese de actividad que se produjo en 2007, se planteó la creación de un gran lago que llenara el hueco final de la explotación. Esta solución, considerada de alto valor ecológico y paisajístico, ya había sido desarrollada con éxito en otras explotaciones similares del norte de Europa, en concreto en algunas alemanas. No obstante, esta solución hubiera sido en todo caso la que la naturaleza habría terminado dando al hueco minero, de no mediar la mano del hombre, dada la ubicación del hueco, en la parte baja de un valle y con una abundante pluviometría en la zona. En este caso, el periodo de llenado estaríamos hablando de en torno a 27 o 28 años. El llenado del hueco minero, que se habría producido, como os decía, con el transcurrir de los años, presentaba dos problemas. Por un lado, la calidad de las aguas y, por otro, la estabilidad de los taludes. Por ello, era preciso definir un proceso controlado de llenado en el menor tiempo posible. Lo que durante la vida de la mina había sido un problema es curioso, ahora pasaba a ser parte de la solución, el agua. Primeramente, se definió un modelo hidroquímico del lago con las aguas susceptibles de participar en el llenado del mismo, con su caudal de aportación y sus características. El objetivo final era crear un gran lago con aguas similares a las de la zona. Los modelos teóricos apuntaban a una calidad final del agua mejor cuanto más rápido fuera el llenado. En este gráfico ilustramos el proceso de llenado teórico y la disminución del tiempo de llenado en función de las aportaciones con que se llevase a cabo. Podemos ver, voy a utilizar el puntero si soy capaz, a título de ejemplo, lo que os comentaba, si solo hubiéramos utilizado la escorrentía del hueco minero, que era de 21 hectómetros cúbicos al año, habríamos tardado, en ordenadas está el tiempo de llenado, habríamos tardado en torno a 27 años, que os comentaba. A medida que vamos incorporando más caudales, si además adicionamos la aportación de la escombrera exterior, que es de 24 hectómetros cúbicos, el tiempo de llenado ya se reduce a 13, 14 años.
y así sucesivamente. La captación de aguas del EUME era fundamental, tanto por su cuantía como por su calidad. El modelo hidroquímico de llenado apuntaba a una aportación de aguas procedentes del río EUME de en torno a un 60% del volumen total. Adicionalmente, se incorporarían las aguas provenientes de la cuenca del propio hueco minero, las de la escombrera y las de la planta de tratamientos de fluentes líquidos que antes comentaba mi compañero Miguel, que aunque de mucha menor importancia, eran unos 8 hectómetros cúbicos año, sí que eran muy relevantes por el marcado carácter básico de las mismas. Teóricamente, con una aportación media de unos 150 hectómetros cúbicos año, que respondía más o menos a las características pluviométricas de la zona, el tiempo de llenado del lago, que eran 547 hectómetros cúbicos, iba a ser de unos 4 años. El objetivo era, tras estos 4 años, disponer de una masa de agua de idéntica calidad a las aguas de su entorno, con el fin de poder restablecerlas al río EUME a través del rebosadero que se iba a crear en el lago. Para asegurar la calidad final del agua del lago era necesario poner en marcha una serie de medidas correctoras redundantes en esa obsesión que constituía alcanzar una calidad del agua excelente. Para reducir la acidez de las aguas provenientes de las escombreras se montó una planta de adición de hidróxido cálcico ad hoc, llegándose a adicionar un total de 9.500 toneladas. También la aportación de las aguas procedentes de la planta de tratamiento de fluentes líquidos, como os comentaba, ayudó a este fin. Para evitar el contacto de las aguas con determinados materiales aflorantes que afectarían a la acidez, se recubrieron un total de 225 hectáreas en el fondo del hueco minero con una capa de entre 50 y 70 centímetros de arcillas. De paso, se mejoraba la impermeabilidad del vaso inferior del lago. Con el fin de evitar la erosión del oleaje incidente en la ribera, se construyó un muro de escollera en total unos 15 kilómetros. Era una forma más de asegurar también la estabilidad de los taludes. Se hicieron siembras selectivas para revegetar los taludes adyacentes al lago, evitando de esta forma su erosión en época de lluvias. En total, la superficie tratada fue de 208 hectáreas. Se conformaron una serie de filtros verdes, formados fundamentalmente por juncos, que contribuían a reducir la acidez de las aguas procedentes de las escorrentías antes de alcanzar el lago. Estas zonas, que totalizan una superficie de 4 hectáreas, son en la actualidad humedales de altísimo valor ecológico. Una vez finalizadas las medidas correctoras, estábamos en condiciones de comenzar el proceso de llenado. Por el canal oeste, que es el que veis en la imagen, se incorporaba la escorrentía procedente, toda la aportación y escorrentía procedente de la propia escombrera, unos 24 hectómetros cúbicos año. La aportación del río Illade, que, al igual que otros pequeños ríos, en su momento habían sido desviados mediante un canal perimetral para facilitar el laboreo minero, ahora pasaban a incorporarse al lago. El canal este incorporaba los excedentes del río Eume, cerca de 100 hectómetros cúbicos año. Estas captaciones del río Eume se llevaban a cabo exclusivamente en periodos de alta pluviometría, respetando en todo caso los caudales mínimos establecidos por la Administración para el río Eume. Finalmente, el 18 de abril de 2012, a las 14 horas, unos meses más tarde de lo previsto debido a la pertinaz sequía de los años 2011 y 2012, el agua embalsada en el lago artificial de Aspontes coronaba la cota 332, rebosando el excedente hacia el río Eume. El Eume había aportado algo más de la mitad del agua del lago, un 53%, y el conjunto de cuenca y mina
de Cuenca de Mina y Escombrera el 43%. El resto provenía de la planta de tratamiento de efluentes líquidos. El resultado final, un lago artificial de 547 hectómetros cúbicos, 12 kilómetros cuadrados de superficie y una profundidad máxima de 206 metros. Viene al caso traer la comparación con el lago de Sanabria antes mencionado, que viene a ser, que creo que es el lago natural más grande de España. Pues comparado con este lago, el lago de Aspontes es 5 veces mayor y 6 veces más profundo. El agua embalsada rebosaba para volver al cauce del río Carracedo, afluente del Eume. Ahí vemos en la imagen el rebosadero. Una vez lleno y ya sin la captación del río Eume, el lago cuenta con una aportación media anual de 95 hectómetros cúbicos. El año pasado alcanzó los 140 debido a la alta pluviometría del año. Esto hace que sus aguas se regeneren de forma constante. Esta aportación proviene de la cuenca de la Escombrera exterior y de otros pequeños ríos afluentes y subafluentes del Eume que en su momento fue necesario desviar. Ahora se ha vuelto a restablecer a su disposición original la red hídrica zonal. La calidad del agua que se devolvía al dominio público hidráulico era excelente. Todos los parámetros de caracterización se encontraban por debajo de los límites que en su momento nos había marcado la Administración. Según el Real Decreto 1541 del año 94, que clasifica las aguas superficiales, la calidad de las aguas del lago de Puentes es la máxima, tipo A1, y solo requeriría de filtrado para su destino a consumo humano. Las labores de restauración llevadas a cabo por Endesa en la mina de Aspontes han sentado las bases de un extenso ecosistema sostenible, surgiendo en la zona nuevas oportunidades de desarrollo económico y social ligadas al entorno. En su conjunto, Endesa ha invertido casi 100 millones de euros. Estas actuaciones debemos considerarlas como un referente de responsabilidad social corporativa. Muchísimas gracias por su atención.